Quiero agradecer la invitación y la oportunidad de apoyar estos esfuerzos de la Casa Mariátegui y de los amigos de Mariátegui, y por eso mismo, más aún dadas las circunstancias que uno no sabe exactamente qué va a hacer hoy día, mañana o pasado mañana, es que he preparado un texto por escrito para poner algunas de las reflexiones de ese tema sustentado para este seminario internacional. Mariátegui vive entre nosotros. Tenemos todavía un desafío pendiente: peruanizar el Perú, uniendo su fundamento andino con lo más avanzado de Occidente. José Carlos Mariátegui sintetiza este desafío civilizatorio y nacional, y su propuesta constituye nuestra vía nacional para lograrlo. De ahí que sigue viviendo entre nosotros. Su presencia ha tenido vicisitudes muy contrapuestas. Rabines, tras el fallecimiento de Mariátegui, lo reemplazó en la conducción política y trató de acabar con su memoria y sus planteamientos. En las vicisitudes de la política peruana y en la actuación del socialismo peruano, desde sus perspectivas, del Prado y su equipo, así como diversos intelectuales, lo mantuvieron en la presencia ideopolítica. También lo hicieron sus hijos, que con la editorial Amauta editaron sus obras y animaron sus debates. Las luchas sociales por cambios en reformas y revoluciones reactualizaban su vigencia. Los años 70 del siglo XX fueron un momento de viraje en el mundo y en el país. A escala global, con el pase a la nueva era digital, técnica, informacional, global, local y de reflexividad en la interacción social. América Latina, por su parte, empezó un nuevo periodo de cambios emancipatorios, con las luchas de los pueblos, las triunfantes revoluciones cubana y nicaragüense, la conquista democrática de Allende en Chile y su vía democrática al socialismo. El imperio buscó derrotar estas luchas y detenerlas para afianzar su dominio, asolando el continente con oprobiosas dictaduras fascistas. Esta vana pretensión imperial fue derrotada por el movimiento popular de ciudadanía, generalizándose una gran segunda oleada de emancipatoria continental de bloques populares y gobiernos progresistas surgidos del sufragio democrático, que está vigente actualmente y que proyecta en el mundo multipolar la patria grande como poder civilizatorio continental. En el Perú, en este periodo, con la realización de reformas postergadas, especialmente la que acabó con la oligarquía terrateniente por el gobierno militar de Velasco Alvarado, ante las inmensas movilizaciones populares por la tierra, por la vida urbana, por el trabajo digno y contra la exclusión social heredada desde la colonia. Se abrió en el Perú un largo periodo de afirmación del pueblo como sujeto histórico activo en ámbitos y dimensiones de la ciudadanía. El pueblo activo, ampliando sus derechos y sueños, se movilizó exigiendo y luchando con sus manos, pies y brazos para recuperar las tierras productivas, construir ciudades, edificar casas y caminos, desarrollar la industria, florecer la cultura diversa y masiva. En el mundo se pasó ya a la nueva era. En el Perú como nación se marcó este viraje sustantivo en el que todavía estamos, tras acabar el régimen oligárquico, terrateniente y plutocrático, pero sin que se termine de afirmar la comunidad nacional de ciudadanos. Y es justamente esta sustantiva presencia social del pueblo en la ciudadanía lo que reactualizó el legado de José Carlos Mariátegui. Retumbó como consigna diaria que el socialismo no será calco ni copia en la tarea de peruanizar el Perú. Diversos agrupamientos políticos, intelectuales o sociales, más antiguos o nuevos, activaron con este propósito y con distintas interpretaciones y políticas, pero era afán común tratar de ponerle vida a las ideas de Mariátegui. El nuevo rostro del Perú, con el ascenso de la ciudadanía plural y su poder convocante, acercó a diversos contingentes anteriormente contrapuestos. El legado que los unió fue el de José Carlos Mariátegui, con el socialismo como creación heroica y el poder ciudadano del pueblo soberano. Luego de la reforma antioligárquica, exigida por una mayoría nacional activa y que fue realizada por el gobierno militar velasquista, se abrió la posibilidad de un gobierno de cambio social con la izquierda. Velasco fue reemplazado por la cúpula militar por Morales Bermúdez, que revertió las reformas en curso y confrontó a la movilización popular. Los días cruciales fueron los del histórico paro nacional del 19 de julio de 1977. Ese paro remeció todo el país con el poder social del pueblo, aislando a la dictadura militar y obligó al retorno de los militares a los cuarteles. Pero en los contingentes políticos sociales, estrechada la perspectiva a lo gremial, faltaba la alternativa de la política republicana que hubiese podido exigir, por ejemplo, elecciones democráticas con un gobierno de cambio constituyente. Primó más bien una transición pauteada bajo la alianza del APRI y del PPC con el ala conservadora de los militares, resultando la nueva Constitución del 79 y el nuevo gobierno de AP-PPC del 80. Las diversas fuerzas populares
Asumiendo el influjo de Mariátegui y sobre la base de inmensa movilización ciudadana, nos unimos en 1980 en el Frente Político Izquierda Unida, que reunía a diversas corrientes socialistas con nacionalistas velasquistas, progresistas y reformistas radicales. Reunidos por el legado de Mariátegui estaban millones de luchadores, los que pese a sus diferencias se mostraban dispuestos a realizar los cambios revolucionarios en democracia con el poder de la ciudadanía activa. En 1985, el candidato de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, mariateguista entusiasta, quedó en segundo lugar y el Frente Izquierda Unida estaba posicionado en todo el país. Pero fue rápida la crisis y el desgaste del gobierno del APRA y se acrecentó la crisis social y la Izquierda Unida no logró responder con una propuesta de política democrática de cambios para resolver este inmenso desafío abierto. Era posible ganar por el sufragio del gobierno y afirmar el poder de la ciudadanía, dando curso a los cambios que la nación exigía, como lo hacen ahora movimientos populares en otros países de Latinoamérica. Y era posible hacerlo deslindando con el terrorismo y los efectos perversos del accionar terrorista de Sendero Luminoso. Faltó sentido de política, no faltó estrategia de república, en su carácter de ámbito de soberanía como fundamento de instituciones del poder ciudadano. Al entrar en crisis el gobierno aprista, se abrió un curso contrapuesto. Ante las debilidades de una estrategia de república de la izquierda, se impuso la antipolítica. La derecha oligárquica cooptó la presencia política de Alberto Fujimori, que irrumpía aislado pero vinculado con Montesinos, y se instaló el 5 de abril de 1992 una dictadura corrupta, neoliberal y que impuso un Estado mafioso. Esta dictadura asoló la patria hasta que el pueblo la derrumbó el año 2000. Es necesario señalar que esos años se activó un grupo terrorista que decía ser el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, en uno de los episodios más grotescos contra la nación y el legado de José Carlos Mariátegui. Dirigido por Abimael Guzmán, este grupo planteaba como propuesta política una sociedad cuartelaria de autocracia terrorista, sosteniendo la idea fascista que el terror construye conciencia de clase, base de su, entre comillas, aporte mundial, resumido en el cerebro personal de Guzmán, para, entre comillas, militarizar el partido y hacer su alucinada, entre comillas, revolución mundial. Castigaban con la muerte a los que participaban en alguna actividad de mercado o de innovación imperialista, entre comillas, lo que practicaban en aquellas zonas que las Fuerzas Armadas abandonaban. Propugnaban el asesinato especialmente de dirigentes y militantes de la izquierda y de los sindicatos, e imponían condiciones de esclavitud de comuneros y pueblos a los que sometían para, entre comillas, batir el campo. Fueron utilizados por el imperio para construir la imagen de la, entre comillas, barbarie del terror de izquierda y atemorizar a la sociedad con un falso, entre comillas, equilibrio estratégico de fuerzas militares entre el Sendero Luminoso y el Estado, lo que nunca ocurrió, pues nunca tuvieron las armas y control de territorios para ello, aunque así lo propagandizó el psicosocial del Departamento de Estado norteamericano. De este modo, Sendero Luminoso fue un espolón utilizado para detener el ascenso popular ciudadano, para asesinar y replegar muchos de sus cuadros, para deformar la presencia nacional del legado de Mariátegui. Sobre estas bases de temor al terror, impulsaron el rechazo popular a la política y así fueron un factor en la construcción de un ambiente para un golpe de Estado. Está probado que el núcleo central de Sendero Luminoso pudo ser detenido en Lima en 1990, pero fue advertido a tiempo por sectores del aparato de inteligencia para que pudieran continuar sus acciones, las que fueron usadas en la estrategia psicosocial para justificar el golpe de Estado de Fujimori y Montesinos en abril de 1992. Una formulación autocrítica desde el legado de Mariátegui requiere repensar su propuesta civilizatoria del Perú integral que une lo más avanzado de Occidente con el mundo andino, en las nuevas condiciones actuales del mundo, de Latinoamérica y del Perú. Recordemos que Mariátegui habla del Perú de los incas y hunde las raíces de nuestra nación en sus bases civilizatorias andinas, zanjando con las herencias del coloniaje que pretendía que el Perú era un reino traído e impuesto por la conquista española y organizado desde el virreinato colonial. Para Mariátegui, la nación se encontraba expresada sobre todo por la mayoría indígena, que reclamaba la propiedad de la tierra y que expresaba la condición pluricultural de una nación en formación. Para Mariátegui, la nación fructificará en el encuentro con lo más avanzado de Occidente, que es no solo el cálculo y el empuje del capitalismo, sino que lo constituye sobre todo el trabajo productivo, el socialismo y el mito de la revolución social. Los fundamentos civilizatorios del legado de José Carlos Mariátegui son decisivos para responder a los desafíos del periodo de la humanidad en que vivimos. El mundo ha pasado desde los años 70 a la nueva etapa global local de la era digital, técnica, informacional o del conocimiento. Más aún, fue corto el periodo del frenesí del pretendido reino eterno unipolar de Estados Unidos capitalista, supuestamente triunfante. Asistimos más bien a un periodo de expansión productiva extendida,
con las nuevas ciencias, la transformación productiva y la comunicación global. Forjamos una nueva simbiosis de nuestra especie de vida con el conjunto de la naturaleza. Estamos en una crisis general ambiental, con el cambio climático global, que modificará las condiciones básicas de vida y energía en todo el planeta. El capitalismo se ha extendido en el mundo, es cierto, acrecentando la potencialidad humana, pero también incrementando la desigualdad social, las pugnas entre estados y territorios, alterando dramáticamente las condiciones ambientales de la vida general. La expansión capitalista ha superado la precaria unipolaridad norteamericana y se expresa en la multipolaridad activa, con China como potencia económica en ascenso, varios bloques en disputa y el poder emergente de Latinoamérica como poder civilizatorio andino-amazónico criollo. Somos, el Perú, integrantes de la patria grande latinoamericana. Construimos en conjunto un continente que tiene las más amplias reservas de recursos, el mayor volumen de agua dulce, el mar más rico en especies, la riqueza de la inmensa biodiversidad amazónica y andina y la población pluricultural que posee ancestrales sabidurías y habilidades de la gestión complementaria de las variantes ecosistémicas en los territorios diversos de nuestras naciones. Somos una potencia civilizatoria en ascenso, unidad y proyección. Se evidencia con el CELAC, UNASUR, ALBA, Centroamérica, Caribe y su proceso de integración y cooperación. En esta patria grande, en estos años de poder ciudadano en todas nuestras naciones, se está haciendo potencia el sueño de Bolívar de la gran unidad continental humana. Y en nuestro periodo de historia autónoma del resto del mundo, los diversos pueblos se integraron continentalmente con la gran calzada del Capañán Inca. La unidad continental se forjó también en la resistencia indígena durante los largos años del virreinato. Se forjó nuestra unidad política y social en este ciclo histórico bicentenario que une la revolución de Túpac Amaru en 1780 al triunfo continental de Bolívar y los libertadores en Junín y Ayacucho. Estos son los procesos fundantes de la peruanización mariateguista del Perú que se articulan y forman parte con los actuales procesos de soberanía, independencia, integración y democracia en todo el continente. A partir del socialismo creador de Mariátegui, existen tres cuestiones de la práctica política y social del Bloque Nacional Popular en el Perú que son necesarios pensar autocríticamente y son de la más grande importancia para lograr el Perú integral, uniendo lo más avanzado civilizatoriamente de Occidente con el mundo andino. Primero, la base civilizatoria y los territorios sociales. En relación a los años de comienzo del siglo XX, en que Mariátegui formula el desafío civilizatorio nacional, se han producido 4 cambios sustantivos que ratifican, pero al mismo tiempo amplían su perspectiva de carácter civilizatorio. Hemos entrado a una nueva era técnica, científica e informacional, ampliando las condiciones de reflexividad e interacción. También vivimos un cambio climático de consecuencias de cambio civilizatorio, por el agotamiento del industrialismo extractivista y el calentamiento global general. Y una tercera novedad es el curso acelerado en la globalización de la multipolaridad y de las condiciones generalizadas de la vida urbana, emergiendo la patria grande latinoamericana como un poder civilizatorio singular. Ante este cambio civilizatorio, el socialismo creador de Mariátegui nos aporta perspectivas cruciales para responder a su desafío. Se adelanta a las reflexiones que reconocen que el tiempo es heterogéneo y forma una unidad con el espacio, el cual es socialmente producido. Al situar el nudo crucial de la nación en el espacio de fuerza señalado, Mariátegui lleva a superar el conocimiento descorporizado y descontextualizado que produce una fisura ontológica de Occidente entre la razón y el mundo. Para Mariátegui, la nación no se reduce al Estado, lo requiere pero transformado. La nación no se forma exclusivamente desde el sistema educativo y su literatura expresa solo las sensibilidades de una sociedad enfrentada a una singular relación de fuerzas de su heterogeneidad estructural y discursiva. El proceso de la nación, siendo de identidad, se afinca en las prácticas sociales e históricas de una comunidad de destino. Al situar la relación de fuerzas sociales como claves de la formación de la nación y su esfera política republicana, Mariátegui está incluyendo a las fuerzas sociales, en el caso a las excluidas mayorías indígenas, como actores fundamentales de la política. Está abriendo una perspectiva para superar la contraposición entre la política reducida al Estado y la sociedad sumida a la despolitización. Segunda autocrítica, la nación, comunidad de ciudadanos, sujeto histórico. La formación del Perú como nación es la narrativa de un proceso social. Los 7 ensayos de Mariátegui y toda su obra sobre el Perú no son ni se reducen a la épica teatral o eclesiástica, ni al drama corrupto e ineficiente del viejo Estado, su régimen presidencialista absolutista, su deforme república de privilegios y su casta colonial. Más bien, explican el avance en la formación democrática de la nación pluriétnica, afirma en la vida social la matriz civilizatoria integral del Perú a partir de lo andino como sujeto activo configurante.
Las sucesivas relecturas de los 7 ensayos expresan y acompañan esta historia. Sostiene Mariátegui que las grandes etapas de nuestra formación como nación están marcadas por acontecimientos principalmente políticos. Las explica desde el sustento económico social de cada una. La conquista la caracteriza como un acto político que divide la historia de la nación al imponer la colonia, sojuzgadora de sus mayorías indígenas, con la esclavitud en la mitad, minas, obrajes y agricultura comercial, y la feudalidad traída de un imperio que resumía lo más atrasado del sistema mundo europeo. La independencia la considera el otro gran acto político en el que se afirma la soberanía, formándose la república como esfera singular de la política, pero reducida a una minoría criolla que mantenía la condición económica social semifeudal de la colonia. Minoría criolla asustada ante la condición nacional de las masas indígenas a las que buscaba excluir o reemplazar con otras poblaciones. El tercer gran momento nacional, de acuerdo a José Carlos Mariátegui, y producido en la conjunción de los elementos iniciales del capitalismo en el Perú, en la unión de la clase obrera incipiente con la mayoría indígena en las clases medias ilustradas, no seguiría una línea evolutiva eurocéntrica con el capitalismo y el liberalismo, sino que correspondería a la revolución, al gran mito social que uniría en un gran sujeto histórico a las mayorías indígenas con el socialismo, peruanizando el Perú, culminando su formación como nación integral. Mariátegui es una crítica argumentada y decisiva respecto a las teorías sobre la formación de la nación peruana que desde el mestizaje, la latinidad y el hispanismo pretendían edificar la nación criolla en la persistencia de la colonia y su matriz racista. Mariátegui formula su propuesta alternativa de matriz civilizatoria indígena andina de la nación peruana. No es una propuesta, entre comillas, indigenista, de mirada lejana o de exclusión inversa, sino que es la de una nación integral, en la que el indígena, como sujeto activo de ciudadanía, da curso y forma parte sustantiva de una nación plural que potencia todos los avances de la humanidad. Es la nación que une en sus fundamentos lo andino con el socialismo, lo indígena con la clase obrera. Tercera autocrítica, la república y la política como soberanía del poder ciudadano. Mariátegui vive intensamente su época y al descifrar la escena mundial también aprecia los cursos posibles del Perú como nación y sus desafíos políticos de soberanía. Señala que se vivía la nueva etapa del capitalismo, la del imperialismo. Este no era solo el crecimiento del industrialismo y la exportación del capital desde Europa a otras zonas del mundo, era también una redefinición de otros aspectos de la vida política y social que ahora podemos apreciar desde la perspectiva de la soberanía. Afirmar la nación, peronizar el Perú, es asumido como una perspectiva de varias dimensiones de la República que son económicas, políticas, sociales y culturales. Señala la heterogeneidad estructural del país para afirmar que la comunidad campesina y su reciprocidad aporta una vía sustantiva y propia para el desarrollo nacional. Reconoce que en la organización de los trabajadores el valor fundamental de la conquista de los derechos de la población. Hace de la lucha cultural una estrategia básica de la forja de hegemonía en la transformación de la soberanía. Perfila la crítica al sistema presidencialista y su base de herencia colonial, lo que nos abre perspectiva de nuevo sistema de representación de la soberanía democrática. Los juristas medievales defendían la soberanía diferenciando entre dos sociedades, el Estado y la Iglesia. El estado de soberanía es asumido por la era moderna desde una condición diferente, necesaria y otra suficiente. La condición necesaria, el uso de la fuerza. La condición suficiente, el uso exclusivo de este poder. La nueva etapa imperialista acentuó el cambio en la relación entre economía y política. Mariátegui, desde el marxismo creador, incorpora enfoques gramscianos, las tesis de la hegemonía y la cultura, y sorelianos, las tesis del mito social, que le permiten apreciar la nueva complejidad de estas dimensiones. Mariátegui, al analizar tan agudamente la escena mundial, acentúa las nuevas formas de expresión de las masas en los atributos de soberanía y los aprecia en las fábricas, en las localidades, en los estados, en la cultura. La revolución de los soviets, las vicisitudes de las revoluciones derrotadas en Europa, los cambios en Asia y la revolución en México van a darle enseñanzas fundamentales en la perspectiva de asentar la soberanía en la sociedad y corregir los vicios del parlamentarismo europeo. No reduce la soberanía a las formas políticas de representación, pero tampoco las anula. El socialismo de Mariátegui tiene estas singularidades, las apreciamos mejor desde la perspectiva de la soberanía de la comunidad que constituye el pueblo. En el debate actual, diversos autores dialogan con la formulación mariáteguista desde las condiciones del actual siglo XXI. Uno de ellos es Enrique Dussel, propugnador de la filosofía de la liberación de nuestra América y del encuentro mundial intercultural de civilizaciones diversas. Dussel dialoga desde el marxismo creador con filósofos y pensadores de la nueva era del mundo, en lo que podemos encontrar una mirada que nos ayuda a responder desde el desafío mariáteguista.
Dussel funda el poder en la vida. El ser viviente es una realidad que tiene la inalcanzable realización corporal. La voluntad es el plus de vida inscrito en la corporalidad. La vida del ser corporal discurre entre la vida que se es y la vida por alcanzar. Pone los entes como sus mediaciones, su objetivación, como momento de la realización inalcanzable. La voluntad es la potencia primera de poder poner, de ser señor, de soberanía. Señala que los entes del mundo tienen valor en el ciclo de vida dado, en la espacialidad y en la vida por darse. Son procesos de pasado, presente y futuro en el espacio construido de la actividad productiva del ser humano. Estas condiciones de la política, con autonomía en la República, permiten reconocer sus niveles de autonomía y su rol fundamental de articulación de las diversas esferas de la vida, como Gramsci había señalado para el marxismo en su época en Europa. La pluralidad de voluntades ligada intersubjetivamente en la lucha de la vida por alcanzar es el momento de la comunidad política que Mariátegui asumía como el del mito revolucionario soreliano, que potenciaba la vida social para realizar las transformaciones revolucionarias de su emancipación de toda opresión. Es así como la estrategia de República es consustancial a incorporar la vida social y la pluralidad cultural. Estos son desafíos que las nuevas condiciones de la humanidad plantean en la perspectiva del socialismo como creación heroica. El Perú integral debe ser una comunidad nacional, pero vive entre dos repúblicas. Con esto voy terminando. En el Perú, la élite dominante, que tiene añoranzas del reino nobiliario y que aprendió la gobernabilidad de la oligarquía, ya perdió sus bases de poder anteriores y trata de subsistir subordinándose a la reificación del imperio de Estados Unidos como poder unipolar, cuando el mundo más bien se despliega la multipolaridad, el crecimiento de China y la emergencia de países del BRIC, así como de Latinoamérica como poder civilizatorio continental. La élite plutocrática asume el Perú como una distopía, es decir, como un lugar sin nación, como un territorio de flujos, en el cual solo les queda ser lobistas intermediarios de los grandes flujos del capital internacional. Son ilustrativas al respecto las nuevas condiciones de los dueños del Perú en la relación actual entre el poder económico, el Estado y la corrupción. Unen la persistencia de ensoñación de la élite nobiliaria colonial con la captura del Estado desde dentro o su reconfiguración como un Estado corporativo privado, república lobista como Estado mafioso. Sinesio López lo denomina Estado cleptocrático patrimonialista. Francisco Durán señala la captura del Estado por los privados de tres poderes económicos cruzados, formal, informal y delincuencial. Esta distopía no requiere comunidades de ciudadanos con soberanía, por lo que reducen la política al espectáculo mientras organizan el Estado en base a un exacerbado presidencialismo cuasi monárquico que se asume sobre todo como el orquestador de la entrada de inversiones transnacionales a los recursos de la nación. Corporativizan el territorio en fragmentado archipiélago minero energético en los cuales las empresas internacionales asumen los atributos del poder local en pacto con la élite del Estado. Propugnan ahora la sujeción en la distopía, la que puede definirse como la privación a la nación del sustento del lugar. Es el régimen de una provincia administrada, nueva modalidad de la colonialidad en la era actual. El régimen político de esta distopía, de esta provincia administrada, se sustenta en cuerpos territoriales de colonialidad formada de la corporativización privada de los territorios. La distopía necesita impedir al ciudadano para instalar súbditos y busca administrar sus poblaciones diversas como razas subhumanas excluidas y carentes de libertades. La República de la Neoligarquía quiere retransformar al país en una provincia sin soberanía, administrada de los intereses de Estados Unidos, con poblaciones excluidas como ciudadanos de segunda y tercera clase y en regímenes laborales de empleo precarios sin derechos. En esta etapa histórica, la otra forma política de organizar la solución en república de los asuntos comunes es la república de ciudadanos mirada desde la perspectiva del socialismo creador de José Carlos Mariátegui. Esta afirma y recupera la soberanía nacional de la nación pluriétnica, de reterritorialización de los cuerpos territoriales heterogéneos en una nación pluriétnica, una república igualitaria con reconocimiento de las diferencias, con centralidades macrorregionales y la incorporación del medio técnico-científico para el desarrollo endógeno a partir de la recuperación de los recursos naturales, un proceso de neoindustrialización en una nueva escena mundial de multipolaridad y la afirmación de los regímenes de trabajo con derechos e innovativos. En la nación, como comunidad de ciudadanos, se amplía el poder de ciudadanía forjado en la conquista de derechos y atribuciones de soberanía popular, lo que de los años 70 del siglo XX a la actualidad se expresa en la pugna contra la república lobista imperante. En el choque de ambas repúblicas vive actualmente la patria. Tras derrotar la dictadura mafiosa del fujimorismo, el pueblo,
afirmado en sus derechos ciudadanos, pese a sus debilidades organizativas y políticas, ha hecho uso del sufragio para impulsar cambios sustantivos. Ha elegido en los años 2001, 2006 y 2011 gobiernos que ofrecían hacer los cambios sociales requeridos por la patria, pero los electos rápidamente pasaron a ser controlados por la plutocracia lobista que maneja el concentrado poder económico y mediático y los resortes del aparato estatal. Volvió a ocurrir en la última elección, en la que la alianza del candidato Humala, nacionalista, con las fuerzas populares y la izquierda, con un programa de transformación nacional, ganó las elecciones y empezó a tratar de dar curso a los cambios nacionales, pero no se mantuvo en ellos. En menos de 6 meses pasó a gobernar en alianza con el poder económico lobista. Este poder, pese a todo, no le perdona haber encabezado el primer triunfo electoral por el sufragio de una propuesta programática de alianza entre el nacionalismo centrista y la izquierda nacional para afirmar la nación y su base civilizatoria en unidad con la patria grande latinoamericana. Tenemos inmensos desafíos con el legado de José Carlos Mariátegui, que sigue vivo en nuestra historia. Es urgente y necesario repensar autocríticamente muchos aspectos, en especial los 3 señalados, de la base civilizatoria, de la nación como comunidad pluricultural y desde el poder democrático de la República de Ciudadanos. Este poder ciudadano, civilizatorio, lo dibujan los pintores, lo cantan nuestros músicos, lo escriben los poetas y se narra entre flores amarillas y amores encendidos de nuestros pueblos. Lo resumen en sus metáforas los hombres y mujeres de la patria grande que unen sueños, vida y pasión por la justicia y la libertad, afirmando que porque la patria es nuestra, de todas las sangres, es hermosa y más aún todavía, y la defendemos con nuestra vida. Muchas gracias.